Buenas noches, feliz año a quienes nos siguen pues ya en nuestras transmisiones tradicionales de los jueves de las conferencias que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey, pues venimos organizando semana a semana. Esta es la primera con la que iniciamos en el Día de Reyes Magos, un muy buen regalo de Reyes para iniciar con un tema muy importante en el marco también de la maestría en doctrina social cristiana que estamos llevando en la universidad. Y el día de hoy pues nos acompaña tanto nuestra profesora del tema y la materia de cuestiones internacionales como el experto que el día de hoy también nos acompaña, don Andrés Beltramo. Entonces, pues feliz año a todos, gracias por acompañarnos en nuestra transmisión del día de hoy. Y Jorge, tienes la palabra para que nos introduzcas en la conferencia del día de hoy. Y como no, buenas noches. Como dice Rafa, feliz año a todos, a los que nos escuchan en Zoom, a los que nos están viendo por Facebook. Y primero, pues presentar, primeramente no va a dar clase ni nada, pero va es el padre Pedro Miguel Funes, que es, ya saben que yo siempre le digo que es el fundador de los cruzados, pero es el superior de los cruzados de Cristo Rey, que aquí hace el favor de acompañarnos. Contamos con la presencia de la maestra Carmen Vieira, que es la profesora titular de la materia, y con el maestro Andrés Beltramo. Primero presento a la maestra, es María del Carmen Vieira Gutiérrez, casada con 2 hijos, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, tiene una maestría en Gobierno y Cultura por las organizaciones por la Universidad de Navarra, con beca del CONACYT y de la SEP, y se ha desempeñado en el gobierno federal y local, en OSCs, con acciones dirigidas al fortalecimiento y profesionalización de la sociedad civil, y ella es la que nos va a tener el gusto de presentar a el maestro Andrés. Adelante, por favor, Carmen. Y Gracias, ahí, y después de esto, pues ya nos arrancamos con la conferencia, ¿no? gracias, buenas Gracias. noches. Feliz año a todos. Pues es un gusto tener en este foro a el maestro Andrés Beltramo Álvarez. Él es periodista vaticanista y corresponsal extranjero. Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP, cursó el programa especializado en periodismo religioso de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, Italia. Actualmente cursa el máster en periodismo de investigación, datos y visualización por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Ha sido columnista en los periódicos El Ángel, Milenio Diario, en el portal Consulta del Estado de Puebla. En 2003 ingresó a la agencia de noticias Notimex, donde se desempeñó primero como jefe de información y después como coordinador de la oficina regional para el sur de México. Desde febrero del 2006 es corresponsal acreditado ante la Santa Sede de esa misma agencia mexicana. Cubrió 17 viajes apostólicos internacionales con el Papa Benedicto XVI y con el Papa Francisco, 15 de ellos a bordo del avión papal. El 11 de febrero del 2013 fue el único periodista de habla hispana en seguir en vivo la renuncia del Papa Benedicto desde la sala de prensa del Vaticano. Sus trabajos han aparecido en periódicos como El Clarín de Buenos Aires, El Tiempo de Colombia, La Tercera de Chile, El Comercio de Perú, El Nuevo Día de Puerto Rico y Catholic Nieuwsblad de Holanda. En México, sus reportes se han publicado en los principales diarios de circulación nacional, como La Jornada, Milenio, Reforma, El Universal, El Economista y El Financiero. También ha colaborado en las revistas Quién, Réplica y en la prestigiosa publicación de Foreign Affairs Latinoamérica. En España lo han publicado portales de prestigio como El Confidencial, Info Vaticana e Info Católica, donde colaboró durante 4 años. Ha sido invitado a comentar sucesos de la Santa Sede en estaciones de radio de diversos países y canales de televisión, varios de Chile, de Italia, en Telemundo en Estados Unidos, República Dominicana, Argentina. Ha combinado su trabajo en Notimex con la corresponsalía en Roma para la radio La Red AM 910 de Buenos Aires. Comentó noticias vaticanas para el noticiario de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula de México. Escribe para el decano de la prensa italiana, La Estampa de Turín, en su sitio web especializado Vatican Insider,
y para Alfa y Omega, suplemento religioso del diario ABC de España. Ideó y realizó el programa Francisco Camino a México, una inédita entrevista colectiva con el Papa, una coproducción exclusiva de Notimex y el Centro Televisivo Vaticano, reproducida por decenas de medios en 3 continentes. Ha dictado conferencias en Italia, España, Perú, México, Chile y Argentina. Ha sido ponente, además, invitado en prestigiosas instituciones como la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Panamericana, la Iberoamericana, la UPAEP, el INDOSOC, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, la Universidad de Navarra y la Universidad Católica de Chile. Por último, y no menos importante, es coautor de Benedicto a Francisco, Los 30 días que cambiaron la Iglesia, de Planeta, y Francesco, el Papa de la Gente, de la Estampa 2014. También escribió Credo, retrato interior del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Y otro libro, Quiero lío, Francisco, un año de papado, secretos del mito. Fue declarado de interés cultural por el Senado argentino, de interés legislativo por la Cámara de Diputados de este país y de interés social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es también autor de La Reforma en Marcha, Emoción y Desconcierto en tiempos de Francisco. Y Altagracia, Viaje al corazón de la fe dominicana. Y bueno, pues es un gusto y con mucho agradecimiento presento a Andrés. Sin más, adelante. Gracias, gracias. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Quisiera hacer solamente un test. ¿Podremos interactuar con quienes están participando en la conferencia o las preguntas serán al final? Un poco, porque sí me gustaría que, si es posible, pudiésemos interactuar durante la conferencia o si se hacen las preguntas después. Como guste, se puede interactuar. Lo que estamos haciendo siempre es que levanten la manita en el Zoom. O si haces una pregunta abierta, la buscamos en Facebook y ya nosotros te la transmitimos, ¿no? Ok, entonces hagamos así. Yo voy a exponer inicialmente el tema y si hay alguien que durante la conferencia tiene alguna pregunta, podemos interrumpir, o sea, para que sea un poco más dinámico. Pero bueno, yo agradezco la invitación, saludo a buenos amigos como el padre Pedro Miguel, como Carmen, y a todos los que, bueno, hoy están aquí, y los que nos escuchan, porque muchas veces estas conferencias quedan, ¿no? Y se pueden seguir en otros momentos. Me han invitado a compartirles un tema muy vasto que hay amplia bibliografía al respecto, por lo tanto es un gran desafío poder concentrarlo en poco tiempo, pero quisiera ser lo más práctico y lo más concreto posible. Esto me va a ayudar a evitar errores doctrinales, porque en realidad lo que quiero compartirles no es tanto una mirada doctrinal, porque efectivamente aquí personas como el padre Pedro Miguel son mucho más versados que un servidor al respecto, sino más bien desde una mirada más bien laica o una mirada periodística, si quieren, como para tenerla en contexto, ¿no? Sobre el valor que puede tener la Santa Sede en el concierto internacional y ciertas características que me parecen de fundamental importancia para comprender los límites de la personalidad del Papa como figura en el contexto internacional y cuánto se puede de él esperar o no respecto de ciertos pronunciamientos en el campo de la política internacional. Y esto tiene fundamental importancia cada vez más porque la palabra del Papa, las declaraciones del Papa, en el campo del contexto internacional son más bien orientaciones de tipo moral y más bien incluso hasta situacional, político, lo cual está totalmente alejado o no coincide necesariamente con su ministerio y su jurisdicción en autoridad espiritual dentro de la Iglesia. Es decir, sabemos que dentro de la Iglesia Católica el estatus del Santo Padre con respecto a la doctrina de la Iglesia tiene una valencia, y los discursos que constantemente el Papa
pronuncia y posicionamientos y hasta entrevistas tienen otra valencia, otro valor, totalmente alejado de lo normativo y más bien como pastor que en ese momento ofrece una mirada práctica. Y esto, de manera cristiano, se puede resumir en el hecho de que en ese campo el Papa también se puede equivocar. Y esto no para hacer un juicio de valor sobre las declaraciones o no del Papa o de los papas, sino más bien como para empezar a delimitar el campo donde nos estamos moviendo en un campo más de la política internacional, de la historia, de la valencia social y política de la presencia de la Santa Sede y del Papa, más que en el ámbito de la teología o de la doctrina, que corresponden a otro ámbito en el cual en esta ocasión no me quiero involucrar. Y esto tiene que ver con debates que constantemente se dan en torno a los papados, sobre todo cuando hay, sobre todo durante todo el siglo pasado y el actual, una irrupción importante de los medios de comunicación que amplían la presencia del Papa, su presencia social, vamos a decir, su presencia periodística y mediática, y por lo tanto también amplían la posibilidad de seguir paso a paso lo que el Papa dice y sus opiniones o sus silencios ante situaciones internacionales de candente actualidad, ¿no? Y entonces siempre hay un debate, no es algo nuevo, no es algo que ocurrió solo con el Papa Francisco, seguramente, bueno, no solo seguramente, ha ocurrido con el Papa Benedicto XVI, con el Papa Juan Pablo II, pero también con el Papa Pío XI, ¿no? Con todo el debate, por ejemplo, si habló o no habló durante la Segunda Guerra Mundial, la posición de la Santa Sede, el régimen nazi, etcétera, que también establece cuánto se puede discutir y cuán importante es la palabra del Papa en medio de un momento histórico particular, ¿no? Y cuánto décadas después se puede discutir y debatir todavía sobre si el Papa debió hablar, no debió hablar, si habló con claridad, si condenó, no condenó, etcétera, etcétera. Este es un contexto general respecto de cuál va a ser el abordaje, que va a ser mucho menos de certezas y mucho más de análisis de la realidad social en cada momento. Pero quisiera irme un poco a las bases. Una gran pregunta que siempre nos hacemos de un país es ¿cuál es el día de la fiesta nacional del país? ¿No? Sabemos que en México es en el 16 de septiembre, que en Argentina puede ser el 9 de julio, y así cada país, bueno, en Estados Unidos el 4 de julio, tiene su fecha, una fiesta nacional. El Vaticano la tiene el día 11 de febrero, que es el día de la fundación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y a partir de ahí quisiera al menos poner las bases fundamentales para comprender el rol de cada una de las piezas en este rompecabezas. ¿Por qué el 11 de febrero es el día nacional, vamos a decir, más allá de que hay varias fiestas religiosas que son fiestas nacionales del Vaticano, entre comillas, pero que tienen una, digamos, reminiscencia específicamente de celebración religiosa? En cambio, esta es la única que tiene una reminiscencia de una celebración laica, vamos a decir, o política o histórica, que es la firma de los tratados de Letrán, que corresponden justamente al momento en cual se zanja definitivamente problemáticas políticas que se habían suscitado desde la revolución que dio justamente como resultado la unidad de Italia. Ustedes recordarán Garibaldi y sus hombres que partieron en barco del norte de Italia y marchan sobre Roma, generan una ruptura en la Roma amurallada, en la famosa Porta Pía, la brecha de Porta Pía, y logran tomar el poder de aquellos territorios que eran los territorios del reino pontificio, de los estados pontificios, ¿no? Y entonces
con estos acuerdos se dio por terminada justamente esa disputa con Italia que existía desde 1870, cuando el Papa se recluye en el Vaticano y se crea una especie de tensión política, y que por el lado italiano amplía la presencia del Reino de Italia, incluyendo los territorios que están por debajo de la zona de la Toscana, Florencia básicamente, Siena y Florencia, que eran los principados anteriormente independientes y después que se anexan, digamos, a esta República Italiana o a este Reino de Italia en realidad, que incluyen en estos territorios a todo el sur de Italia, o básicamente el centro y sur de Italia, ¿no? Es la unidad de Italia, el reino, y entonces en 1870 se da esta situación, y es hasta el 11 de febrero de 1929 cuando, a nombre del Papa Pietro Gasparri y a nombre del reino italiano, que era el primer ministro Benito Mussolini, firman estos acuerdos. Y entonces, aquí hay un elemento importantísimo para entender, y es que la realidad del Vaticano es relativamente nueva, comparada con la plurisecular historia del papado, de los estados pontificios y de la Santa Sede. Y esto es un elemento importante para empezar a diferenciar entre lo que corresponde al Vaticano y lo que corresponde a la Santa Sede, y es justamente la otra pregunta que nos hacemos. ¿Es lo mismo el Vaticano que la Santa Sede? Creo que es bastante claro y obvio que no, pero hoy por hoy se confunde y se suele usar como un sinónimo a el Vaticano con la Santa Sede. El Estado Vaticano es esa realidad, es un Estado soberano, más allá de que su presencia o su estatus jurídico no es propiamente el de un Estado según el derecho internacional, con sus plenas características, pero sí es de alguna manera reconocido como un Estado soberano, un sujeto de derecho internacional particular que ocupa esas 44 hectáreas dentro de la ciudad de Roma, que tiene aproximadamente 800 habitantes en su interior. Más allá de que, ahora vamos a ver, la Santa Sede tiene otras características con mucha más presencia incluso de personas que prestan servicio en la Santa Sede, ¿no? Su forma de gobierno es justamente, según la clasificación internacional, una teocracia con monarquía, y esto es muy interesante porque si bien es algo que en el Vaticano no está presente en el debate político, porque finalmente no hay debate político en el Vaticano, digamos que no hay esa característica de la democracia, de cada tanto cambios de gobierno por votos, etcétera. Por lo tanto, es una organización, digamos, muy sui generis, que tiene una característica justamente de funcional, es decir, no es por sí mismo, el Vaticano no es por sí mismo, sino está en función de ser el asiento físico de la Santa Sede y el lugar de residencia del Papa. El Estado Vaticano entonces se constituye como una solución práctica para garantizar la independencia del papado y asegurar la no intervención de fuerzas extrañas en la acción del Papa. Y esto hoy, cuando me ha tocado estudiar desde la actualidad esa parte histórica de la Santa Sede, del papado, los papas, etc., una de las cosas que hoy quizás hemos perdido de vista o que no tenemos tan presente, y que la historia luego nos trae relatos y anécdotas y testimonios del pasado, de cuánto durante varios siglos, cuando el Papa en cierto sentido era como el fiel de la balanza entre los principados europeos y hasta un mediador, había y hubo muchos planes específicamente urdidos para influir en el papado, para influir, intentos de veto de príncipes, incluso
la historia nos consigna que había príncipes europeos que tenían derecho a veto en la elección de los papas, algo que hoy sería totalmente jalado de los pelos o poco realista. En realidad habla de cuánto la figura del papado, con su presencia política en la Edad Media y siglos posteriores, tenía, digamos, de influencia, y cuánto esto también tenía un valor político, ¿no? No quiero hacer de esto una conferencia histórica, pero sí me parece interesante entender y comprender por qué el papado va adquiriendo la presencia que adquiere y cómo se va adaptando a lo largo del tiempo, desde su valencia política y su presencia física, a el actual concierto de las naciones en el campo internacional. Ahora, la Santa Sede, hablamos del Vaticano, que es ese asiento físico donde reside el Papa y donde sirve como para mantener la independencia. Y de hecho, si durante la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido esa independencia del Vaticano, muy probablemente cuando los nazis invaden Roma, hubiesen invadido, y estuvieron de hecho a punto. Hay muchos testimonios que mencionan cómo estuvieron a punto de invadir el Vaticano, ¿no? Y cómo efectivamente se decía o existen testimonios que establecen que ciertas potencias internacionales solo estaban esperando la invasión de los nazis al Vaticano para intervenir de una manera contundente, como lo hicieron posteriormente, sobre todo las potencias aliadas, ¿no? Con Estados Unidos, que desembarca, las tropas americanas que desembarcan en el sur hacia el sur de Roma, digamos, en zonas costeras, y logran entrar para liberar a Roma. Pero esto habla justamente de la importancia de esa autonomía, de esa independencia, más allá de que a lo largo de la historia esa organización política real se ha convertido, y esto es evidente y hasta reconocido por algunos papas, en un lastre para la misma acción del papado, por la necesidad de esa relación con el mundo temporal, que muchas veces no ha sido tan sana, y lo sabemos, por ejemplo, en el campo económico, en el campo político, etc. Pero eso es un debate aparte. Ahora, una vez que ya sabemos lo que significa el Vaticano, ¿qué es la Santa Sede? Bueno, la Santa Sede es muy importante porque es una realidad única en su tipo, ¿no? Y aquí vamos a empezar a entender los contornos de qué significa la acción internacional de la Santa Sede, dónde se puede dar, cuáles son los elementos que la rigen y cuáles son las características de su acción. Se refiere justamente, y se llama Santa Sede o Sede Apostólica, ahí sí podemos hablar, digamos, de un sinónimo, que tiene que ver con la naturaleza episcopal del Papa. Ya hace una referencia a un poder más bien espiritual que tiene una manifestación real, es decir, la autoridad del Papa, si bien no es una autoridad ni mucho menos democrática, ni tampoco monárquica como lo es en el Vaticano, es una autoridad distinta en su característica con respecto a la influencia de jurisdicción universal. Es decir, el Papa es el primero entre los obispos, ¿no? Por lo tanto, su autoridad es de jurisdicción universal en el campo espiritual, con algunas características, pero que se ejecuta, digamos, dentro del concierto episcopal, ¿no? Que tiene que ver con el ejercicio, no digo autónomo, porque existe una vinculación entre los obispos de las diferentes diócesis y la Santa Sede, mediante, obviamente, criterios y hasta reglamentos comunes, pero con un gran nivel de autonomía, vamos a decir, de parte de los obispos en cada una de sus diócesis. Es decir, no es que el Papa sea el líder en cada diócesis, sino en cada diócesis es su obispo el responsable de la autoridad plena, digamos,
autoridad ejecutiva, legislativa, judicial, vamos a decir así entre comillas, y todos ellos dentro de este poder espiritual de valor universal que representa el Papa. Claro, obviamente con sus características particulares. Esto es un tema también bastante complicado, pero para entender por qué la Santa Sede tiene una jurisdicción global o una presencia, digamos, un gobierno universal de la Iglesia, pero al mismo tiempo está, vamos a decir, supeditado a esas estructuras que la propia Iglesia tiene, en donde cada diócesis hasta tiene un estatus jurídico distinto según el país y el reconocimiento en cada país que tiene. Y esto empieza a hacer de esta organización un sistema bastante complejo, que también influye en la posibilidad y la capacidad que tendrá la Santa Sede de influir en el campo internacional. Además de constituir ese gobierno central de la Iglesia, es reconocido internacionalmente como una entidad soberana. Fíjense cómo aquí hay un elemento importante, a diferencia de lo que los estados corresponden. En el derecho internacional son los estados los sujetos naturales de derecho, valga digamos, la redundancia, reconocidos en este campo como constituyentes de esa comunidad internacional. Pero existe dentro de ese concierto un reconocimiento a instancias, a entidades que no necesariamente coinciden en sus características con un Estado, ¿no? No es solo el caso de la Santa Sede, es famoso el caso también del Estado palestino, que sabemos tiene una circunstancia particular y puede ser, o es reconocido, digamos, en algunos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, como Estado, más allá de que su situación territorial y su situación política no coincidan necesariamente con las de un Estado. Entonces, en este caso, lo interesante es que la entidad soberana no es el Vaticano, sino es la Santa Sede. Por eso, cuando ustedes vayan viendo o van investigando, si quieren, o buscan en internet el nombre de las embajadas, van a encontrar Embajada de Argentina ante la Santa Sede, no ante el Vaticano o en el Vaticano, ¿no? Porque aquí hay un logro, digamos, de parte del derecho internacional de reconocer que la jurisdicción de la Santa Sede va más allá del Estado Vaticano propio que corresponde a esas 44 hectáreas. Y esto pone a la Santa Sede en una situación particular ante otros estados, más allá de que evidentemente no puede ser considerado en todas sus características como un país, como un estado, aunque sea muy pequeño, como lo conocemos desde el punto de vista común, ¿no? Coloquial. También se refiere a la expresión, y en este caso también la sede apostólica, que habla del Papa como cabeza suprema de la Iglesia, ¿no? Y entonces ese poder, o sea, en cierto sentido, es una expresión que tiene múltiples acepciones, ¿no? Y la Santa Sede está formada por el Papa y por los organismos de la Curia Romana, la mayoría de ellos conocidos como dicasterios. Y entonces cuando uno llega al Vaticano, se encuentra que existe un gobernatorato del Estado de la Ciudad de Vaticano, que básicamente es la estructura organizacional que organiza, valga la redundancia, las instancias, vamos a decir, logísticas del Vaticano, ¿no? Desde la Gendarmería Vaticana, la Guardia Suiza, los servicios técnicos, toda esa parte, digamos, edilicia y de gestión en este caso sí del Vaticano. Pero ¿quiénes trabajan en muchos de estos edificios? Trabajan personas que no trabajan, valga la redundancia, en el Estado Vaticano, sino que prestan su servicio a la Santa Sede, ¿no? Y entonces tenemos la Secretaría de Estado, tenemos la Congregación de la Doctrina de la Fe, la Congregación para las Causas de los Santos,
los pontificios consejos, o ahora llamados dicasterios, son básicamente el gabinete del Papa, que además no pueden tener una acepción propiamente ejecutiva, más allá de que algunos tienen por autorización o por sesión del propio Papa una autoridad ejecutiva, ¿no? Es decir, la autoridad ejecutiva en la Santa Sede es el Papa. Y si la Secretaría de Estado tiene que tomar alguna decisión específica, casi siempre esa decisión específica, que algunas y la mayoría están consideradas o están sometidas a la decisión final del Papa, pero muchas veces estos dicasterios actúan en procesos administrativos sin tener que estar consultando constantemente al Papa, porque existen decretos o existen documentos que digamos, los habilitan para hacerlo, justamente para una acción, digamos, ejecutiva, o una acción incluso hasta legislativa, ¿no? En algunos casos particulares, siempre en favor de la figura del Papa. Y entonces aquí es muy importante entender que no es la misma relación que puede tener un presidente de la República con los miembros de su gobierno, porque la autoridad, por ejemplo, de una Secretaría de Hacienda, una Secretaría de Gobernación en un país como México, no está emanada de la persona del presidente de la República, sino de la organización gubernamental. En cambio, mucha de la autoridad que ejerce la curia romana está en función o emana directamente de la persona del Papa, ¿no? De la acción que el Papa tiene y ejecuta, digamos, como autoridad absoluta en ese campo, ¿no? Es un sujeto de derecho internacional. Me hicieron llegar algunas preguntas que ustedes habían compartido, y al respecto preguntaban algunas cosas que voy a estar presentando aquí. Entre ellos es, por ejemplo, ¿cuál es el estatus jurídico de la Santa Sede? Bueno, la Santa Sede es un sujeto de derecho internacional no estatal, a pesar de que el Vaticano puede ser considerado como un país o un estado, digamos, ¿no? En realidad, en la ONU no está reconocido el Vaticano, sino está reconocida la Santa Sede. Por lo tanto, en su característica particular y con esa autoridad universal, se le considera como un sujeto de derecho no estatal, una entidad pasiva, con derechos y obligaciones a nivel internacional, que no puede ser considerada al igual que los otros estados, pero sí es reconocida y aceptada en el concierto de las naciones, ¿no? Aquí hay algunas cuestiones interesantes respecto de esto. Hay una pregunta ahí, Luis Eugenio. Pregunta, estas me la han hecho varias veces, pero interrumpo y respondo. Dice, ¿cuántos prisioneros hay en la cárcel del Vaticano? Bueno, deben saber ustedes que hasta hace algunos años no existía tal cárcel del Vaticano. De hecho, en los tiempos de estados pontificios, cuando, por ejemplo, había encarcelados como estuvo Galileo Galilei, que efectivamente estuvo encarcelado, no eran dependencias del Vaticano, sino eran instancias que estaban en Roma o en diferentes zonas de los estados pontificios, considerando que no había dos realidades políticas paralelas, el Estado Vaticano y el Estado italiano. No, el Estado era el Estado pontificio, básicamente, ¿no? Por lo tanto, todo era vamos a decir, ni siquiera se puede decir del Vaticano, era del Estado pontificio. Por lo tanto, nunca en las instancias propias del Vaticano conocido por esas 44 hectáreas, se había construido una cárcel. Pero sí hubo un encarcelado en dependencias del Vaticano, muy famoso, que fue Paolo Gabriele, que ustedes lo habrán recordado, el famoso mayordomo de Benedicto XVI, que fue arrestado y estuvo durante 10 meses encarcelado en unas dependencias dentro del Estado Vaticano, de la Gendarmería Vaticana. Había, en italiano le llaman la caserma, o vamos a decir la comisaría de la Gendarmería Vaticana, que vendría a ser la policía del Vaticano. En parte de este lugar se estableció, o sea, se armó un salón o una sala, una habitación,
para que pudiese estar encarcelado, digamos, Paolo Gabriele, que por cierto, creo que el año pasado o hace 2 años falleció, que fue una noticia que pasó bastante desapercibida, pese a que era una persona bastante joven, ¿no? Y a partir de ahí quedó vamos a decir, esas celdas, son 2 celdas pequeñas que hoy existen y que algunos detenidos del Vaticano suelen ser llevados ahí. Es decir, sí hay detenidos en el Vaticano. Año con año se han dado algunos delitos, como por ejemplo eh, tráfico de drogas en el Vaticano. Por ejemplo, de alguien que por alguna razón le revisan el bolso y descubren que tiene algunos gramos de droga, o hay carteristas en la Plaza de San Pedro y entonces los pueden llegar a prender, detener, los pueden llegar a dejar en algún tiempo en estas dependencias, pero inmediatamente son turnados a la policía italiana. Todos estos pequeños delincuentes que son muy pocos cada año y que en realidad no tienen mayor presencia que un par de días, y casi siempre por los tratados internacionales que hay entre el Vaticano e Italia, aquí sí entre el Vaticano e Italia, eh, se suelen transferir ahí. Algunos casos que ustedes pueden recordar, uno actual, hay ahora actualmente un juicio que está en curso por la compra de un edificio muy, muy, muy caro, muy costoso, una gran inversión en Londres, que le hizo perder a la Santa Sede, bueno, o al Vaticano si quieren, efectivamente en la parte administrativa, económica, casi 150 millones de euros, porque lo compraron a un precio, después resultó todo una estafa. Hubo alguno de los involucrados en este juicio, que todavía está en curso, que estuvo detenido un tiempo y que nuevamente fue remitido a las autoridades italianas. Preguntaban ahí el caso de Aliatka, de este terrorista de los lobos grises que atentó contra Juan Pablo II. Bueno, Aliatka nunca estuvo en ninguna cárcel del Vaticano porque lo detuvieron los policías italianos, porque los policías italianos que están fuera de la Plaza de San Pedro están en relación directa con los que están dentro de la Plaza de San Pedro, que son de la Gendarmería Vaticana. Y entonces, si hay alguna detención, a veces directamente ni pasa por la autoridad vaticana, directamente lo toma en custodia la policía italiana y lo remite. En este caso fue a la cárcel de Revivia, que está en el sur de Italia, donde recordamos la famosa imagen de ese diálogo entre Juan Pablo II apenas salió del hospital y Aliatka en una esquina, en una pequeña habitación. Bueno, básicamente era una cárcel italiana donde estuvo presente esta persona. Pero bueno, retomando los temas que tienen que ver con la Santa Sede, la personalidad jurídica de la Santa Sede entonces le permite mantener relaciones diplomáticas con los estados, ¿no? Ya desde finales del siglo XV comenzó a recibir con cierta estabilidad enviados diplomáticos, y aquí hay un elemento muy importante. ¿Por qué la Santa Sede tiene estas, digamos, características o estas, vamos a decir, privilegios, si queremos, ¿no? En referencia a otras instancias? Uno de los elementos más importantes que tiene peso práctico es que antes de todos los estados europeos, antes de actuales, modernos, antes de todas antes de las Naciones Unidas, antes de la Comunidad Europea, la Comunidad Europea, la Santa Sede, aunque no como instancia de derecho internacional, pero sí como realidad política por los estados pontificios primero y por lo que pasó el reconocimiento posterior, ya existía. Por lo tanto, en la ONU y en instancias europeas, la Santa Sede estuvo presente desde el inicio. Por lo tanto, logró consolidar, digamos, ese estatus particular, a diferencia de lo que podría ser otras instancias, que hoy no es tan fácil independizarse, querer hacer un estado pequeño y ya todos lo saben, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual
digamos, la presencia de la Santa Sede y la presencia del papado es tan fuerte desde los orígenes de las instituciones que hoy dan vida a este concierto de derecho internacional, ¿no? En la actualidad, como decía, participa en organismos internacionales como las Naciones Unidas. De hecho, en la ONU, la Santa Sede no es miembro de pleno derecho, pero forma parte de este organismo como un observador, ¿no? Desde el año 2004 cuenta con todos los derechos, excepto el voto, eh, digamos, de manera directa, ¿no? Y de hecho, justamente se hacía referencia ahí en los comentarios de el Estado palestino, ¿no? Que es otra realidad muy particular, ¿no? Y entonces ahí vamos encontrando los caminos de esta presencia internacional muy fuerte, ¿no? Ahora, fíjense cómo la historia y vamos a decir, el devenir de los acontecimientos históricos hacen que parte del actual sistema de colaboración internacional tenga una inspiración no solo cristiana, sino también, más allá de que después ha habido una evolución incluso en otro sentido, pero además también con una gran influencia de parte de ciertas dinámicas que ya existían preventivamente al actual sistema de relaciones internacionales. Hoy la Santa Sede mantiene relaciones con casi 190 entidades y estados, digamos, ¿no? Pero estas relaciones que tiene, digamos, con los diferentes países, muchas son previas a lo que es la historia del propio Vaticano, e incluso algunas con características muy peculiares. Y quiero hacer un paréntesis para hablar, por ejemplo, de este libro, que en algún momento lo compré, es Las Nunciaturas Apostólicas de 1800 a 1956. Ahí ya pueden ustedes ver, digamos, las características de estas relaciones, es decir, ya desde tiempos de los estados pontificios, la instancia de la Santa Sede o la instancia del papado, vamos a decir, porque insisto, no era considerado en esos términos, tenía protocolos de intercambio de representantes oficiales, ¿no? Y entonces encontramos aquí, por ejemplo, es básicamente un libro que resume la historia de los enviados del Papa, diplomáticos, con características diplomáticas a los diferentes países, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es uno de los, que es un tema interesante, uno de los estados de América que mantienen desde hace más tiempo relaciones diplomáticas sin interrupción con la Santa Sede. Aquí habla, por ejemplo, que tuvieron título de facultad de delegado apostólico para la República Argentina de 1829 a 1836 los representantes pontificios en Brasil, de 1836 a 1840 los representantes pontificios en Colombia, y así algunas otras cosas. Pero hablo así en general, digamos, de algunas cuestiones que pueden encontrarse aquí, y entonces trae un elenco muy grande. Y entonces tiene, por ejemplo, las relaciones diplomáticas que se establecieron con instancias que ya no existen, ¿no? Y como por ejemplo la región de Baviera en Alemania, ¿no? O con Prusia, o con la región de Nápoli, o más bien llamada de las dos Sicilias, ¿no? Y, por ejemplo, es interesante descubrir cómo en este libro, cuya introducción realiza el cardenal Antonio Zamoré, que fue secretario de la Sagrada Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, muy conocido por ser el mediador, o históricamente conocido por ser el mediador entre Chile y Argentina en los años 70 para evitar la guerra
y en los años 80, sobre todo, para evitar la guerra entre esos dos países, mediación que estuvo a punto de fracasar y que impulsó con gran fuerza el Papa Juan Pablo II. Y habla de México, y entonces, buscando a México, yo quise saber qué decía esto de México, ¿no? Y entonces, el inicio de las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano para la Santa Sede está establecido en el año 1864. Y hace un apunto en esta hoja, que además es muy corta. Cuando los otros países tienen 3, 4 hojas de representantes pontificios, aquí hay solo un capítulo, digamos, ¿no? Muy, muy pequeño, porque sabemos de la interrupción por muchos años, por casi más de un siglo, de estas relaciones, ¿no? Y entonces, en 1864, Melia Pier Francesco es arzobispo titular de Damasco y nuncio, declarado nuncio el 26 de septiembre de 1864, este arzobispo que había nacido en 1810, ¿no? Y pasamos directamente a 1865 con una nota. Dice: Pío IX decidió el envío de un nuncio como seguimiento a la solicitud del emperador Maximiliano al emperador Napoleón III de Francia y al rey de Bélgica. Sabemos la historia, ustedes más que yo, de México, por lo tanto saben cuál fue la historia de este nuncio y cuál fue la historia de este emperador, ¿no? A excepción del breve periodo del imperio de Maximiliano, no fue nunca acreditado establemente un representante pontificio de carácter diplomático en México. Pero aquí establece que hubo siempre delegados, no reconocidos por el gobierno, pero sí reconocidos por la Iglesia. El primero de ellos, Luigi Clementi, de 1851 a 1861, que fue expulsado. Nicola Berardi, que fue designado con la calificación de visitador de 1896 a 1899. Ricardo Sáenz de Samper, en misión extraordinaria, febrero-julio de 1902. Domenico Serafini, arzobispo de Spoleto, de 1904 a 1905, Giuseppe Ridolfi, de 1905 a 1911, Tommaso Baiani, y así algunos otros, Giovanni Bonanzo, delegado en los Estados Unidos de América y encargado interno de los asuntos de la delegación apostólica en México entre 1915 y 1921. Ernesto Filippi, 1921-1923, que fue expulsado. Serafino Cimino, 1924-1925. Ustedes imagínense esos años tan convulsionados del país, habiendo dejado temporáneamente México por motivos de salud. No le fue permitido regresar al país por el gobierno. Giorgio Giuseppe Caruana, expulsado en mayo de 1926. Parece que el deporte de expulsar nuncios en México se practicaba en esas épocas con gran presencia fructífera. Leopoldo Ruiz y Flores, conocido y recordado arzobispo de Morelia en México en 1929 a 1937, involucrado en parte de este tema de la cristiada. Luis Martínez, arzobispo de México, con el título de encargado de asuntos de la delegación entre 1937 y el 48, Guglielmo Piani, visitador en el 48, y Raimondi hasta el 56. Y bueno, hacía la nota de que en el 1864 habían nombrado a Pier Francesco Melia, que estuvo apenas unos meses porque el 1 de junio de 1865 fue expulsado del país, inaugurando la temporada de expulsión de los nuncios apostólicos en México. Pero todo esto cambia y, por cierto, este libro, que es bastante conocido, bastante famoso, le han agregado este segundo para hablar de las representaciones pontificias en la segunda mitad del siglo XX. Estas otras llegaban hasta 1956. Y aquí ya aparece otra cuestión con respecto a México, ¿no? Y habla de que se establecieron las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y México, cambiando
la característica que decía que se habían establecido en 1864, la delegación en aquel país, o sea, establecidas las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y México, la delegación en aquel país se convirtió en nunciatura el 21 de septiembre de 1992, cuando, sabemos, con el presidente Carlos Salinas de Gortari se firmó el reconocimiento jurídico de la Iglesia en México y también el establecimiento de las relaciones diplomáticas. Y bueno, aquí habla de los delegados que exigieron que entre 1956 a 1992 ya no hubo expulsados. Ya se había dado una especie de modus vivendi en donde los delegados apostólicos, que no nuncios, no reconocidos, pero que tuvieron presencia y que dialogaron con el gobierno y que dialogaron con fuerzas políticas, eso es obvio y evidente, pero que no tenían la característica, fueron varios, como Guido del Mestri, Carlo Martini, Mario Pío Gaspari, y bueno, otros, hasta el famoso Monseñor Girolamo Prigione, siguiéndolo Justo Muyor, Leonardo Sandri, Giuseppe Bertello, Christophe Pierre y Nuncio Coppola, el nuncio Franco Coppola, ahora actualmente, ¿no? Pero eso yo quería compartirles, digamos, solo un trazo de lo que significa para un país católico como México esta parte de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, que nos pueda ayudar a entender, digamos, los avatares de la historia, y si eso lo multiplicamos por casi 190 estados y entidades con las cuales la Santa Sede tiene relación, como por ejemplo Taiwán, la China taiwanesa, en donde el Estado Vaticano es el único y la única Estado europeo que lo reconoce, y uno de los 10 estados del mundo que reconocen a Taiwán, cuando China hace esa presión tan intensa para que desde allá hace muchos años Taiwán no sea reconocido y quede, digamos, en la orfandad diplomática, en un caso distinto, digamos, ¿no? De cómo, además de los estados con los cuales el Estado Vaticano tiene relación, bueno, y la Santa Sede más bien, también hay otras instancias como, ¿no?, el Estado palestino, que también hay un debate ahí en la Santa Sede si llamarle Estado o no llamarle Estado. Durante mucho tiempo se encargaron de decir que era la Organización de Liberación Palestina. Con el Papa Francisco en unas declaraciones apareció ya la palabra Estado palestino, los israelíes se enojaron, y bueno, es parte de esa presencia internacional que tiene que ver con esto de la Santa Sede a la luz del derecho internacional. Yo les decía, antes de todo y antes de todos, la Santa Sede ya estaba ahí. Entonces es una realidad que incluso es una realidad propia de esta instancia internacional. Ahora, la diplomacia de la Santa Sede, y hablando de la influencia, ya hablamos de lo que es el Vaticano, ya hablamos de lo que es la Santa Sede. ¿Cuál es la influencia? Y a través de dónde se da esa influencia. La Santa Sede tiene varias paradojas, ¿no?, por su estatus sui generis. Uno de ellos es que tiene un cuerpo diplomático de entre los más antiguos del mundo, pero su Estado que lo sostiene, que en este caso sería el Estado Vaticano, vamos a decir, mucho tiempo posterior a la existencia de la diplomacia vaticana, ¿no? Por lo tanto, esa es una realidad así, digamos, que explica esta paradoja, ¿no? La diplomacia de la Santa Sede, y ahí empezamos a tratar de tener algunas claves para entender cuál es la influencia de la diplomacia de la Santa Sede, ¿no? Una de las primeras características de la diplomacia de la Santa Sede es su capilar red con una presencia en todos los países, ¿no? Y esto no es una cosa menor, porque uno podría decir, bueno, también Estados Unidos. Bueno, ni Estados Unidos llega muchas veces a tener presencia real, física, con representantes declarados y señalados, como la Santa Sede. Y esto tiene que ver con la característica de jurisdicción espiritual, y es que católicos, por más que han querido erradicarlos, hay en todos los países. Y entonces, asuntos sobre los cuales la Santa Sede tiene que tomar decisiones también hay en todos los países. Es un modelo que llamado así, entre comillas, o por algunos investigadores, como de diplomacia influyente, soportado en uno de los estados más pequeños.
pero que para la correlación de fuerzas podría ser, digamos, casi paradójico, ¿no? Que tuviese esa presencia en millones de personas reales de servicio que no existe, o sea, porque el Vaticano, digamos, y las nunciaturas, si bien son 180, no tiene una florida diplomacia burocrática, digamos, vamos a decir. Las nunciaturas suelen tener 5, 6, 7 empleados, digamos, ¿no? A veces hasta 10, pero no más, digamos, ¿no? Y si eso se suma o lo ponemos entre en multiplicación por los 190, podrían ser a 2000 miembros o personas que están en las nunciaturas. Pero la fuerza que tiene no es los operadores que tienen en ese país, sino las instancias de la Iglesia Católica que hacen interfaz. Porque un diplomático que va a otro país, sí, la comunidad de su país puede ser relevante o más o menos relevante, como puede ser un embajador mexicano en Estados Unidos, pero es mucho menor comparado con el resto de los miembros de la comunidad. Pero un nuncio que viene a México, estamos hablando que es un país con, si quieren, entre el 70 y 80% de católicos que están en este país, digamos, su jurisdicción sobre la realidad de estas personas es altísima comparado o en relación con lo que puede ser el embajador español en México. Nunca van a ser los mismos millones de españoles o de franceses o de estadounidenses en México, como es la cantidad de católicos que hay en cada uno de los países donde los nuncios van a ir. Incluso en países como China o como Rusia, donde los católicos son minoría, pero siempre van a ser más que el número de instancias o la correlación de fuerzas, vamos a decir, entre un nuncio vaticano en un país o un embajador en otro país, ¿no? De embajador de un país en otro país, pero no haberme enredado, pero quise decir esa digamos, presencia católica que hace que digamos, que consideremos a la Santa Sede como fautora más bien de un soft power, digamos, que es más bien un poder moral, ¿no? Incluso, bueno, todos conocen esta anécdota, o muchos conocen esta anécdota, cuando Pierre Laval, canciller de Francia, en 1935, negociaba en Rusia un acuerdo entre Francia y Rusia ante el masivo rearme de Alemania, ¿no? Sabemos después de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces Laval le pedía al líder soviético Stalin que redujera la represión sobre sobre los católicos, porque iba, o sea, un poco como para distender la situación, y se acuñó esa famosa frase: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿No? Como decir, era una negociación militar directamente, y cuál podía ser el papel de una realidad, de una instancia, cuyo poder no era ni económico, ni siquiera político, y tampoco militar. Y tiene que ver con ese soft power que se sostiene en la historia por el reconocimiento común de las instancias, que ya lo era en la Edad Media, y lo sigue siendo en realidad, al Papa como un líder espiritual con una valencia, con un valor global. Incluso como un fiel de la balanza, como una métrica. Y esto ha hecho que constantemente se vaya alimentando el poder del Papa, que también tiene que ver con la característica, o sea, con la forma de ser y las características del Papa en cada momento, ¿no? Se reconoce, digamos, este poder moral con una presencia universal, y eso tiene valor y tiene influencia y tiene presencia y tiene validez para las instancias, buenas y malas. Esa métrica puede ser para bien o para mal. Estados muchas veces han buscado al Papa justamente para avalarse o validarse moralmente, para obtener cierto rédito, o se suman al Papa y a la Santa Sede por agendas
y eso de alguna manera les da la oportunidad de ser puentes y obtener consensos en otros países que quizás no lo pudiera hacer directamente, ¿no? Digamos, estas son las características que pueden dar esa presencia. Primero, esa jurisdicción, esa presencia, ese valor universal. Esa estructura que además tiene el elemento de la convicción. Los misioneros que están en China, en Rusia, etcétera, tienen esa convicción de pertenencia a la iglesia y por lo tanto hasta de manejo de información y manejo de presencia, básicamente, ¿no? Y eso genera una red de influencia muy concreta, ¿no? Y además el tiempo que ya son siglos que esto se hace de parte de la Santa Sede, y eso es lo que va colmando la brecha, el gap del poder, que no es económico necesariamente, no es militar, ¿no? Y luego, también la decisión clara de parte de la Santa Sede de actuar a través de una agenda global específica, ¿no? Hay un libro que también se los recomiendo, que se llama Juan Pablo II y los desafíos de la diplomacia pontificia, André Dupuy será, y que habla justamente de algunas cuestiones que ya desde Juan Pablo II, pero también desde Juan XXIII, desde Pablo VI, e incluso desde Pío XI, se habían puesto como parte de lo que es el rol de la Santa Sede y el rol del Papa en el mundo, y es, por un lado, hace varias explicaciones respecto de la Santa Sede, su valor, su poder, etc. Y dice, la Iglesia no puede permanecer en silencio. La Santa Sede, que se define en relación con la Iglesia, de la cual es el centro, tiene una misión propia que representa las siguientes características. Es una misión religiosa y espiritual, que no depende del orden político, económico y social. Y eso también se manifiesta en ciertas posiciones que se hace, que tiene que tener la Santa Sede, ¿no? Eso da cierta libertad, porque la Santa Sede, para mantenerse en esos ámbitos, no tiene que hacer alianzas con otros estados, o no necesariamente. Por lo tanto, puede ser una voz disonante en algunas ocasiones. Es una misión de orden moral que entiende promover y reforzar el progreso moral de la sociedad a todos los niveles. Es una misión particularmente urgente en una época en la que los valores fundamentales son cada vez más despreciados, a tal punto que se amenaza hacia el hombre en su dignidad. Es una misión humanitaria, una misión al servicio del hombre, la defensa y la promoción de los derechos humanos, y es una misión pacificadora, una misión al servicio de la paz. Como comunidad universal, cuyos miembros pertenecen prácticamente a todos los países del mundo, la Iglesia, cuyo mensaje además trasciende las fronteras nacionales, puede jugar un papel importante en la edificación de una sociedad humana fraterna. Y entonces, ya desde ese tiempo, es muy clara cuál es la misión. Yo le puse nombre de agenda, pero podemos llamar algo más amplio, misión de parte de la Santa Sede. Ahora, la acción de la Santa Sede en estos campos no es una acción de tirador independiente, ¿no? De outsider, que va a meterle zancadillas a los demás. No. Tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Por su característica particular, por el rol que ha decidido tomar, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay algunas cuestiones que es importante entender como las limitaciones que tiene la influencia de la Santa Sede. Primero, como sujeto de derecho internacional, la Santa Sede debe respetar, incluso más que otras instancias, las reglas escritas y no escritas del sistema internacional. Por lo tanto, no puede hacer como algunos en algún momento han sugerido, azonadas para destruir organismos internacionales o para hacer fracasar asambleas, etcétera, por más que estén contrarias a lo que la Santa Sede o el Papa quisiera para la humanidad, ¿no? Porque efectivamente el diálogo de este sistema internacional nacido de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, una característica es justamente
tratar de evitar a toda costa llegar al conflicto bélico, más allá de que podemos estar o no de acuerdo en esto, o al menos en lo eficaz que ha sido, porque en algunos casos tanto estos organismos internacionales han sido poco eficaces, pero eso no es culpa de la Santa Sede, sino de las mismas realidades de este sistema que seguramente está mostrando sus síntomas de debilidad y que hace tiempo se habla del replanteamiento de estos sistemas. Pero mientras la Santa Sede esté ahí, no puede romper esa realidad o ir en contra de esas instancias como así se han planteado. Pero además también hay una autopercepción, una autoasignación de valor respecto de que el Papa y la Santa Sede tienen que estar por encima de las partes. Y de hecho esto es lo que le ha permitido a la Santa Sede ser mediador y a los papas ser mediadores en algunos conflictos bélicos, no entrando en el juicio de las partes involucradas. Lo voy a decir al final, pero un caso clarísimo es esa mediación entre Argentina y Chile en los años 80, que duró como 7 años, que evitó una guerra entre los regímenes militares de Argentina y Chile, que estuvo a punto, porque estaban los soldados en la frontera, y que básicamente no partió de un juicio de que los que se iban a sentar a la mesa eran dictadores, porque estaba Pinochet de un lado y Videla del otro, que eran dictadores militares. Y nadie en ese momento dijo, como la Santa Sede o como el Vaticano se acerca y participa, está bendiciendo, digamos, uno u otro régimen. Era más importante el debate sobre la paz y la necesidad de promover la paz que el juicio moral sobre estos regímenes sanguinarios que ya conocemos todos, ¿no? Y no por eso recordamos a Juan Pablo II como un militarista, ¿no? Como un defensor de los regímenes militares sudamericanos, o uno que avala, aunque habrá alguno que lo piense, que avaló toda la operación o lo que llamaba el Plan Cóndor de Sudamérica, ¿no? Que era la persecución política y las desapariciones, ¿no? Son dos cosas distintas, y esto lo digo porque hoy por hoy todavía parece ser que existe la expectativa de que el Papa y la Santa Sede tienen como misión condenar ciertos regímenes políticos en diferentes países del mundo. Eso no va a ocurrir. Juan Pablo II fue a Polonia, estuvo en la casa de gobierno con Jaruzelski, le hicieron la vida imposible, y lo único que hizo fue pararse en la Piazza Pilsudski de Varsovia y dijo, yo les pido a mi pueblo que usemos una palabra: solidaridad. Y a partir de ahí nace el movimiento, el sindicato Solidaridad, que sabemos que dio justamente un aporte fundamental a la caída del régimen comunista en Polonia. Y no lo escuchamos a Juan Pablo II condenando, sabiendo las situaciones que tenía en su país. Eso no quiere decir que no haya hecho cosas, y hasta que no haya hablado a valores entendidos, digamos. Pero esta característica de que no puede el Papa ir condenando regímenes con nombre y apellido, o gobiernos con nombre y apellido, que es una de las características más pesadas, digamos, de este rol que ocupa la Santa Sede. No, insisto, que a veces nos puede dar más o menos frustración. Hablo del caso de China, hablo del caso de Cuba, hablo del caso de Venezuela, que algunos pretenderían que el Papa hiciera una manifestación, una condena más abierta. Eso no va a ocurrir, pero porque hay otras características detrás. Claro que podríamos entrar, digamos, en un debate ya en el hilado fino, que daría para mucho más. Pero en general estos son los límites que normalmente el Papa, el papado tienen, ¿no? En este sentido. Estoy queriendo avanzar. Ahí está. La Santa Sede es vista muchas veces como un fiel de la balanza, un referente con el cual jugar en el campo de la política internacional. También es cierto. La Santa Sede está sometida entonces a esos reglamentos, normas y arreglos de los diferentes organismos internacionales, y debe ser fiel a sí misma. Es decir, el papel que hablábamos de esta misión de la Santa Sede es el elemento fundamental. La Santa Sede no va a los organismos internacionales para ser el árbitro.
que le ha pasado y le ha tocado ocupar ese espacio es otra cosa, ¿no? Pero la Santa Sede va con esta misión muy clara, ¿no? Y hay una acción contingente del papado que está relacionada con temas del momento, ¿no? Y que muchas veces dan pie a debates, interpretaciones, conflictos, etcétera, ¿no? Ya ir terminando, para abrir paso si hay algunas preguntas, algunos casos emblemáticos sobre la presencia de la Santa Sede en el campo internacional. Por ejemplo, en el año 1963, cuando se publica la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, fue un momento muy álgido porque coincidió con las crisis de los misiles entre Cuba y Estados Unidos. Y hay una anécdota que cuenta de cómo este fue el primer documento que venía en la introducción, dirigido no solo a los fieles católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad, y que específicamente hablaba de la necesidad de la construcción de la paz de todas las personas del mundo, sin importar su fe, su ideología, su raza, etc. Algo que hoy lo damos por descontado, pero que en su momento la Santa Sede no lo había expresado tan claramente. Y hoy nos parecería, digamos, una cosa increíble, aunque con la Laudato Si ha ocurrido algo similar. Se dedicó una sesión especial de las Naciones Unidas a analizar el documento del Papa, ¿no? Y algo que no había ocurrido en mucho tiempo y que volvió a ocurrir con Laudato Si, donde hay organismos internacionales que han dedicado a debatir. Eso no quiere decir que estos organismos adquieran el conocimiento o las palabras del Papa. Es un debate, digamos, ¿no? Y es una propuesta que el Papa da al mundo, ¿no? Y a raíz de, bueno, no solo esta encíclica, luego la visita de Pablo VI, que fue la primera visita de un Papa a las Naciones Unidas, luego varias visitas de Juan Pablo II a las Naciones Unidas, la visita de Benedicto XVI a las Naciones Unidas, la visita de Francisco a las Naciones Unidas, no hacen más que manifestar, digamos, que la Santa Sede como política, tiene como política alimentar el diálogo multilateral que se dan en estas organizaciones. Por lo tanto, en ningún momento en la Santa Sede, en el Vaticano, se habla de cuánto tenemos que salirnos de las Naciones Unidas porque hay algunos documentos o declaraciones que no coinciden con lo que la Santa Sede piensa. Son dos cosas que van en caminos distintos, porque también hay declaraciones que han promovido países como, por ejemplo, México, que hablan del desarme, por ejemplo, que ha sido México referente a nivel internacional, apoyado por la Santa Sede para la conferencia contra el desarme, y ha habido grandes países que no han ido, como Estados Unidos, y no se salen de las Naciones Unidas porque no están de acuerdo con lo que dice ahí, sino que parte del acuerdo de todas las instancias dentro de las Naciones Unidas es que el debate se dé, o sea, que el diálogo se dé, y la búsqueda de ir modificando, ir incidiendo e ir influyendo. Algunos otros casos como la Ostpolitik, que fue una política internacional detrás de la cortina de hierro, donde para defender la supervivencia de los católicos se llegó a establecer algunos acuerdos con los países detrás de la cortina de hierro, duró como 20 años y fue una política que desde el punto de vista práctico muchas veces fue cuestionada y criticada, pero que habla de la importancia de ir por encima de las cuestiones pragmáticas para tomar una defensa, en este caso de los cristianos detrás de la cortina de hierro. La mediación entre Chile y Argentina, que ya la comenté, la guerra de Irak, y también hablando, por ejemplo, de aquella, ¿se acuerdan? Aquel Ángelus del Papa Juan Pablo II, ya que estaba enfermo, que él golpeaba la mano y decía, no más guerra, y al otro día Bush hizo la tormenta del desierto, ¿no? Esto para hablar de cuánto la intervención y la influencia del Papa tiene sus límites, ¿no? Y que muchas veces no ha sido o no ha dado el resultado que se esperaba, ¿no?
el conflicto entre israelíes y palestinos, donde la Santa Sede hace años ha suscrito este tema de los 2 estados y 2 pueblos, pero que el Estado israelí no lo acepta, pero que además el Estado israelí sí mantiene relaciones con el Estado, con la Santa Sede, y el Estado palestino mantiene relaciones con la Santa Sede. Por lo tanto, ahí también una presencia real de una propuesta que no avanza, y parece que cada vez hay más escepticismo en el campo internacional sobre esto. O la situación de China, donde la Santa Sede tiene que hacer malabares con el gobierno comunista en una situación difícil, con una iglesia partida en 2, con la necesidad de mantener la unidad de la comunidad cristiana, y un debate difícil, ¿no? O la situación en Venezuela, donde muchos han acusado al Papa de ser amigo de Maduro, ni cierto, ni representa la realidad, ni nada por el estilo. Y bueno, son casos en donde se ve que la influencia va mucho más allá de lo que simplemente podemos ver en la práctica. Termino con esto, algunas conclusiones, y perdón que me he tomado bastante tiempo, pero creo que para entender y comprender este tema se requería, digamos, más de una clase o una hora, pero bueno, con esto termino. La influencia de la Santa Sede en el concierto internacional se da según las reglas del actual derecho internacional. Ese es el primer elemento que hay que considerar. Por lo tanto, cuando haya voces disonantes pidiéndole al Papa condenas que no corresponden a su investidura, a su lugar, a su tiempo, yo dudaría, o más bien pondría un ápice buscando entender qué interés político buscan muchos dentro y fuera de la Iglesia, tratando de orillar a que haya intervenciones en este sentido, ¿no? El Santo Padre debe ser, y esto es algo implícito, una figura capaz de intervenir hasta el final de los debates. Porque si el Papa se está haciendo el mediador de todos y cada uno de los problemas que hay en el mundo, se generaría un desgaste, y además entraría siempre en una dinámica de tomar partido hacia uno u otro lugar y todo, y eso es difícil, es muy complicado, porque la situación nunca es clara, indemne, ¿no? La Santa Sede procura que el mensaje social y el magisterio del Papa ilumine la política internacional, pero en la mayor parte de los casos sin éxito. Esto hay que reconocerlo. O sea, a veces se decía Juan Pablo II, que tantos países visitó, y él decía que a veces se sentía como una voz en el desierto, ¿no? Donde nadie le hacía caso realmente, ¿no? Y bueno, esto también es parte de la realidad. Participar en los debates del tiempo actual implica la participación, valga la redundancia, activa en un mundo adverso, donde existen organismos internacionales que muchas veces no toman decisiones en torno a lo que la Iglesia y la Santa Sede pueden proponer. Pero abandonar estos espacios es tanto como aislarse del mundo, al menos en estos términos, ¿no? Y sus debates. Por eso ya desde Benedicto XVI, cuando estuvimos en Nueva York, en el Palacio de Vidrio, tuve la fortuna de estar ahí con él y escuchar el debate, el discurso, y él decía claramente que uno de los pendientes de las Naciones Unidas es la reforma de las Naciones Unidas, ¿no? Y así con tantos otros organismos internacionales en donde tiene presencia la Santa Sede. Estas serían las conclusiones. Yo les agradezco el tiempo y bueno, estoy abierto a algunas preguntas si es que si fuese factible. Gracias. Gracias a ti, al contrario, Andrés, por tu tiempo y por la preparación del tema. Entonces procedemos como lo hemos hecho siempre. Si quieren, las personas que están aquí presentes levanten la mano, pongan su manita ahí en las reacciones. Pues no Les sé vamos si, a dar no sé si la Miguel palabra. quiere hacer algún comentario. A ver. ¿Perdón? Pedro Miguel creo que iba a hacer un comentario, pero creo que salió de la cámara. No, todavía no. Ah, ok. Por ahí está Luis Eugenio Sánchez, está pidiendo la palabra. Ah, ok. Es Eugenia, exacto. Adelante, a ver, Luis Eugenio, no te veo aún. A ver, te le doy aquí. Listo, Sí, puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias. Gracias por el tema. Verdaderamente, pues es muy amplio y necesitamos más tiempo. Pero mi pregunta es respecto al Islam. ¿El Islam tiene algún reconocimiento similar ante la ONU, como religión, o solamente así como por país aislado?
No, efectivamente es por país, porque además, entre otras cosas, el Islam tiene un gran problema y es que no tiene un representante del islamismo en general. Claro, tampoco el Papa Francisco, bueno, el Papa Francisco es representante de todo el mundo cristiano, pero sí es verdad que hay una identificación, digamos, de voz moral que puede ser a nivel internacional del papado, y esto manifestado la Santa Sede. En el caso del Islam, son los estados separados, más allá de que el mundo islámico tiene organismos internacionales como la Confederación Islámica Africana y otras tantas, que pretenden ser como instancias de vínculo u organismos internacionales, aunque en realidad no tienen esa característica a fondo o plena, como las conocemos, por ejemplo, las instituciones europeas o el Mercosur o las instancias de las Naciones Unidas, entre otras cosas, porque tienen más un nacimiento, una génesis en donde se mezcla lo religioso con lo político, que es la gran diferencia que hay entre el mundo islámico y el mundo occidental, y es esa, digamos, división que existe y que es producto, sabemos, de 2 siglos de lucha, ¿no? en el mundo occidental, pero que hoy es claro, y se ha logrado establecer una realidad, dos realidades, ¿no? Religiosas y políticas, que impiden que, en cierto sentido, ¿no? Porque siempre la influencia va a haber, que haya una influencia así cruzada tan fuerte como el mundo islámico, ¿no? Entonces, el único representante que es así conocido, o más bien que es aceptado, pero en una tercera parte del Islam, sobre todo en el norte de África y en algunas otras regiones, es el imán de Al-Azhar, ¿no? Pero es un representante que representa a una, digamos, etnia dentro del Islam, que no representa a las otras. Al menos hay tres, los chiitas, los sunitas y los fatimitas, y no son representadas así en esos términos. Entonces no podríamos decir que el mundo islámico tiene ni en sus relaciones diplomáticas, ni siquiera entre sus países, las características de lo que nosotros conocemos como relaciones de organismos internacionales o de derecho internacional occidental. Yo creo, Andrés, que esta pregunta viene mucho al caso por el tema que se comenta. O sea, es que la Santa Sede, de hecho a nivel internacional, es reconocida como un Estado, y en el caso de las Naciones Unidas como un Estado no miembro, pero sí como una misión permanente, que a diferencia de otras religiones, no tienen ese carácter porque no constituyen un Estado. Y en el caso de la Santa Sede sí es un Estado, igual que el Estado palestino, que son los dos que están en esa circunstancia, y que también hace una diferencia con los otros organismos que también son reconocidos por la ONU y que también tienen estatus de observadores, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Carmen, creo que querías intervenir. Yo sí tenía varias preguntas, te agradezco muchísimo toda la explicación y el tiempo. Concretamente una, em, ¿consideras que hay alguna influencia concreta de la Santa Sede en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? Ese es un tema bastante polémico porque efectivamente, si uno revisa los objetivos, hay objetivos que son totalmente compartibles, como por ejemplo la lucha contra la pobreza, la desigualdad económica, la lucha contra la trata de personas, y hay varios de estos objetivos del desarrollo sostenible que la Santa Sede incluso lo ha dicho, que está a favor de, incluso la promoción de la juventud, la protección de la niñez, todos esos, la Santa Sede ha trabajado ahí, ya ha estado participando. Lo que pasa es que los objetivos del desarrollo sostenible, no es que vino Bill Gates y Steve Jobs y se pusieron de acuerdo y los plasmaron en 3 documentos. No, están así, presentes en millones de diferentes instancias, ¿no? Y es donde el tema de la salud reproductiva, etcétera, que es la parte, digamos, más problemática,
en ciertos organismos, en ciertas mesas, etcétera, es parte de un debate, digamos, es parte de una lucha, diría yo, ¿no? Y ahí es donde la Santa Sede también mantiene con prudencia eso, pero digamos, yo lo que veo detrás de este tipo de inquietudes es un sentido un poco binario del análisis de la realidad. Es decir, como que como católicos tenemos que ser sí o no, si somos veganos o no somos veganos, y entonces tenemos que como así con un paraojos, ¿no? Estar decidiendo sí aquí, ¿no? Y en realidad eso es contracristiano, o sea, contrafáctico con lo que el cristianismo propone, que es ser luz en un mundo de contradicciones, ¿no? Entonces, ante la pregunta respecto de si nosotros como cristianos debemos estar de acuerdo o no, hay ciertas métricas y ciertas cuestiones que tienen que ver con los objetivos del desarrollo que, por ejemplo, las universidades ya están presentes, que yo creo que las universidades no van a tener ningún problema, las universidades católicas me refiero, no van a tener ningún problema de trabajar al respecto de eso. Y el problema es que estos objetivos ya están presentes en todos los organismos internacionales. Entonces, si uno dice, no, yo no estoy nada con los objetivos del desarrollo, pues básicamente me tengo que salir de todo. Y entonces me aíslo del mundo. Ahora, eso no quiere decir que no seamos selectivos, o sea, o que no generemos un debate, una discusión, una aportación y hasta una crítica también. O sea, los objetivos del desarrollo no son las nuevas tablas de Moisés, ¿no? Que todos tenemos que aceptar a rajatabla. Se da a través de foros donde paradójicamente muchas veces no avanza lo que se tiene que avanzar. O sea, es más, yo creo que si los objetivos del desarrollo sostenible fuesen un coco, pues es un coco bastante malo, porque lo que dijeron del bajar las emisiones contaminantes para el 2030, pues ni se lo sueñen. Y no creo que haya un debate religioso al respecto. O sea, es un tema meramente económico y político. Entonces, los objetivos del desarrollo paradigmáticamente son una lista de buenos deseos, pero los problemas que nos llevaron, los problemas actuales, siguen siendo vigentes y no están siendo solucionados en los organismos internacionales. Entonces, la FAO es un organismo que lucha contra el hambre y cada vez hay más hambre, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿eso quiere decir que la FAO es inservible? No, hay otros factores que se tienen que considerar y que entonces no podemos verlo todo a través de un cuadriculado, porque entonces si no, lo que pasa es que en vez de tener una mirada amplia, tenemos una mirada reducida y pequeña, ¿no? Sería mi reflexión respecto a esto, ¿no? Oye, yo creo que también vale la pena en ese sentido comentar que, o sea, uno de los roles que juega la Santa Sede en la ONU, o sea, no solamente es que esté presente en las asambleas, sino que participa también en los espacios de discusión y de construcción de este tipo de documentos. Y hay que diferenciar porque hay algunos documentos que son generados por algunos organismos particulares de la ONU, pero en concreto ese del desarrollo sustentable, yo creo y veo ahí pues en gran medida la mano de lo que la Iglesia propone, aunque hay algunos aspectos interpretativos que algunos grupos con agendas específicas quieren sacarle jugo. Pero es más, si leemos conceptualmente los objetivos, yo no creo que ni siquiera los que hablan sobre el tema de la sexualidad y demás puedan ser en lo absoluto rechazados así en bloque, porque más bien depende de una interpretación que los grupos de interés tratan de hacer. Y desafortunadamente, a veces quienes tienen una visión un poco conspirativa de la realidad internacional, pues le asumen a esto que entonces fue una conspiración internacional la que los promovió, ¿no? Sí, yo creo que yo hablo más, no soy especialista, no estoy en la ONU ni nada, pero lo veo más desde un enfoque periodístico de los hechos. Y veo con preocupación cierta tendencia actual, no solo dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Creo que es un fenómeno de nuestros tiempos, de cuestionamiento de los arreglos que hicieron a la sociedad posrenacimental, digamos, o la sociedad moderna, vamos a decir, ¿no? Y entonces es muy interesante
que en realidad veo que el origen de estas derivaciones, a diferencia de otros momentos de criticismo dentro de la propia iglesia que venían de instancias dentro de la propia iglesia, creo que por primera vez veo que vienen no por primera vez, pero lo veo con mucha claridad que vienen de fuera de la iglesia. Y me refiero a un encadenamiento que tiene que ver con una mirada entre apocalíptica y conspirativa, más, digamos, arraigada a raíz de la pandemia, y que se manifiesta hoy en un movimiento antivacuna muy claro, que paradójicamente, a diferencia de lo que puede llegar a pasar, o a diferencia de lo que estoy observando en el entorno de la Santa Sede, donde algunos ven con mucha preocupación de que hay un movimiento dentro del mundo católico antivacuna, y no vamos a negar que no existe ciertas derivaciones, pero creo que se está alimentando desde fuera y que está arraigándose dentro de la iglesia, no solo a nivel de grupos que tienen presencia en redes sociales, etcétera. Me refiero también a sacerdotes. Aquí en Puebla, la Arquidiócesis de Puebla es la arquidiócesis que más sacerdotes fallecidos ha tenido, creo que son 54 o 55 durante la pandemia, y hablando aquí con el arzobispo, nos comentaba que muchos de ellos eran antivacunas, o al menos no querían vacunarse, ¿no? Y era un poco frustrante, ¿no? Y entonces, esto nos hace ver que no es esos grandes analistas que en las redes sociales generan estos movimientos, sino que también hay una especie, digamos, de manifestación a nivel, digamos, del pueblo fiel, que genera esta desconfianza antivacunas, pero que en realidad antes era o terraplanista, empezaron, ¿no? Y cosas que para uno pudiese ser algo totalmente absurdo, pero que en realidad manifiesta una personalidad de fin de siglo. Es una personalidad milenarista que está presente fuera de la iglesia y está influyendo dentro de la iglesia. Y entonces se dan situaciones que son contradictorias porque son autoalimentadoras de la conspiración. La teoría conspirativa se basa en que todo el que quiera darme la verdad es un conspirador. Por lo tanto, no sales de ahí. Es una mirada totalmente sectaria y totalmente rota, de brecha con la realidad, porque entonces cualquier cosa que un sacerdote quiera explicar es un conspirador, porque está escondiendo algo. Los que hoy están siendo los grandes cuestionados ya no es la autoridad religiosa, eso fue hace un siglo, son los científicos. Y hoy vemos una generación de científicos en las redes sociales que tienen que hacer, por primera vez en la historia, una lucha contra las pseudociencias, contra los pseudocientíficos, contra los opinadores seriales en las redes sociales. Y viendo un documental en Netflix sobre el movimiento terraplanista de Estados Unidos, queda claro que estas personas no tienen como interés cuestionar desde la ciencia. Han encontrado un espacio donde son relevantes socialmente. Y ya no les importa discutir con los científicos para demostrarles que la Tierra es plana. Ellos encuentran seguidores en este mundo y entonces es el rescate, digamos, de los olvidados, de los últimos de la sociedad, que eran los don nadie, y que gracias a un micrófono, un YouTube, hoy son alabados por estas personas en diferentes partes del mundo que quieren creer que el mundo es plano. Y eso lo veo, esa misma mentalidad, con presencia dentro y fuera de la iglesia. Por eso es muy interesante este debate, porque cuando empezamos a querer darle valor a las teorías conspirativas, estamos sacrificando en el altar de esas convicciones ideológicas a la verdad. Y la verdad siempre ha sido la inspiración de los debates dentro de la iglesia, ¿no? Incluso en sus momentos más difíciles, como Galileo, etcétera, y lo ha sabido la iglesia procesar. Y entonces creo que es una involución en el pensamiento cristiano estar viviendo esta realidad, pero está y es presente, y creo para mal, o de una manera
negativa, que se va a profundizar y que va a llevar a situaciones que pueden determinar claridad respecto de cambios de época, ¿no? De nuevas formas culturales de pensar hacia el futuro que no las habíamos visto, y creo que desde el fin de la modernidad, ¿no? Y bueno, que es un tema muy amplio, pero bueno, quería hacer la reflexión porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pedro Miguel, creo que Padre, ha tomado Pedro la palabra. Miguel, usted puede activar su micrófono. Y adelante. Sí, ¿qué tal? Oye, pues muchas gracias por esta conferencia, muy buena, sinceramente felicidades. Creo que puede aclararle la visión a muchos sobre estos pequeños, que no son tan pequeños, ¿no? De estas pequeñas diferencias entre lo que es la Santa Sede, el Estado de la Ciudad del Vaticano, obviamente la Iglesia, en fin, ¿no? Muy bien, y me da mucho gusto que se haya tocado este tema. Y de aquí nada más, pues señalar, ¿no? Que creo yo que todo lo que tú nos has explicado nos puede ayudar a comprender también parte de la misión de la Iglesia y de las dificultades que puede tener el Papa y que pueden tener quien le ayuda, ¿no? Los cardenales y la gente que está allá y bueno, todos los que están de alguna manera involucrados para tomar decisiones en un mundo tan complejo. O sea, es muy fácil, sobre todo cuando uno ve las cosas un poquito superficialmente, decir, es que, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Y la verdad es que a veces es dificilísimo, son decisiones que no tienen que ver con que si la Virgen María es virgen o en el parto, antes del parto y después del parto, porque eso ya está definido, sino en que qué caramba hacemos para poder solucionar este problema o ayudar, mejor dicho, a solucionar este problema, a colaborar en la paz del mundo, como tú lo has señalado. Entonces yo creo que lo que tú has explicado puede abrir la perspectiva a quienes hemos escuchado de la dificultad que significa el gobierno de la Iglesia en todo este mundo tan complejo, ¿no? Y que, pues gracias a Dios ahí está, y sigue trabajando, y sí, es que aquí es donde está también lo que está, pues sí, aquí hay cosas que son debatibles, ¿no? Y alguien pues es que yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero la Iglesia tiene que tomar decisiones, tiene que tomar un camino, tiene que determinarse por algo, y pues está difícil. Entonces, aquí hay que pedir mucho también que el Espíritu Santo ilumine al Papa, no nomás en el momento de definir un dogma, ¿no? Que eso lo sabemos que lo hace, sino en el momento en que, pues, de las decisiones comunes y corrientes que se necesita tanta sabiduría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, padre. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que ya estamos terminando, ya estamos sobre el tiempo. Pues yo lo que quisiera, lo que nos decías, Andrés, que es muy poco tiempo para todo esto, pues quedar contigo, no sé si te gustaría estar otra vez con nosotros, pues alguna otra ocasión, ¿no? Y tocar temas, por ejemplo, lo que tocó Rafa, la pregunta de Rafa, y que tú derivaste en estas cuestiones de antivacuna, y dentro y fuera de la iglesia, yo les decía, una de mis preguntas fue, por ejemplo, el número 78 de la Popular Progressio, que también lo toca Benedicto XVI en Caritas in Veritate, es acerca de un gobierno mundial, ¿no? Y nosotros, y dentro de la iglesia hay una serie de conspiradores que hablan del gobierno mundial y de que el fin del mundo y que se está tomando por la bestia. Son un montón de cosas que dice, pues, si los papas lo están proponiendo, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cómo debe hacerse? Hay miles de preguntas que se quedan en el tintero que creo que estaría bien que si nos dan la oportunidad de escucharte en otra ocasión. Sí, con gusto, ahí a través de Carmen, es un tema que da mucho, y también siendo esto una ponencia universitaria, no quería dejarla solamente a nivel de reflexiones periodísticas, sino darle un poco de cuerpo, y en el corpus me llevé todo el tiempo, pero creo que así uno entiende ciertas cuestiones posteriores, y creo que la mejor forma
de combatir ese pensamiento superficial del mundo de hoy es cuando somos 3 o 4 y nos obligamos a pensar desde las fuentes, o sea, y del el pensamiento universitario, ¿no? Quizás es un trabajo más hormiga, porque puede ser más famoso en un youtuber que estridentemente habla en las redes sociales, etcétera, como hay tantos, ¿no? Que dicen verdaderamente sarta de sandeces, si podríamos decir, ¿no? Pero creo que esto nos ayuda justamente a reflexionar desde el conocimiento y que ustedes se lleven una explicación de por qué las cosas, ¿no? Luego, el juicio lo tiene cada uno, porque de hecho yo les hablé de casos emblemáticos donde incluso la intervención de la Santa Sede era totalmente infructuosa, pero para entender por qué eso pasa, ¿no? Porque efectivamente el concierto de las naciones no es para nada perfecto, sino que al contrario, es bastante, bastante limitado, ¿no? Entonces, bueno, si hay oportunidad, y con gusto, ando siempre muy ocupado, pero bueno, con gusto podemos volver a tener un diálogo. Pues aquí todavía está la maestra Carmen, nuestra profesora, es nuestra profesora de esta materia, que se comprometa contigo aquí otra antes de que termine la materia. ¿Cómo ves? ¿Se podrá? Pues lo platicamos, posiblemente sea muy poco tiempo, pero al siguiente mes podríamos agendarlo. O bueno, hay más Sí, adelante. en algún Ojalá. momento seguro no te digo que la próxima semana, porque sí ando apurado, pero bueno, sí, lo hacemos, no hay problema. La gran ventaja es que queda grabado, ¿no? Para Así es, digo, También ventaja y compromiso. desventaja, ¿no? No me refiero a que ya quedaste comprometido, sino que la plática se puede dar y queda grabada para utilizarse Claro, está en bien, otro momento, en Y otro darle mes, secuencia X, también. ¿no? sí. Ok, pues no sé si tenga algo más, padre. No, ya muy bien. Como digo, reitero mis felicitaciones y muchas gracias a todos los que estuvieron presentes oyendo esta charla interesante, esta conferencia que nos abre mucho la perspectiva. De nuevo, muchas gracias y felicidades ahí. Saludos a Lali y a los niños, a las niñas. Saludos, padre. Carmen, Gracias a todos, pues nos estamos viendo el próximo sábado para dar seguimiento a esta materia y acordamos después con Andrés alguna otra reunión. Gracias a todos, buenas noches. pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a los que están en la maestría, pues ya tenemos costumbre de esas sesiones. Los que no, anímense. Aquí se ve un poco pues el nivel que está teniendo la maestría, que la verdad es con conferencistas, bien nada más este nivel de conferencistas, pues ya de ahí para abajo. Entonces los invitamos a que ya están abiertas las inscripciones para que puedan irse aprovechando los descuentos. Hay buenos descuentos, aprovechémoslos. La verdad es que además es una maestría de un costo muy accesible para todos los que quieran aprovechar esos conocimientos de personas como que nos visitan, como Andrés, o de profesores como, bueno, Pedro Miguel, Carmen, que pues de ahí nada más vean el nivel que traemos. Esto es muy bueno, ojalá se animen. Y Jorge, ya tenemos alguna cosa por ahí programada, platícanosla, estamos todavía afinando, estamos alargando el año, pero ¿qué tenemos adelante? Ahora sí me agarras en curva. Tenemos, este mes va a estar dedicado también a las pláticas de la OVA. Nos está ayudando ahí la maestra, que casi no la conocen, la doctora Sara Funes, y va a tener aquí los invitados especiales que también van a estar relacionados con las materias de primero y de tercer semestre. Posiblemente la semana que entra tengamos a la profesora Tere Magallanes con algunos de los temas que ella maneja, y después al hermano Javier, pero no sé qué hermano Javier es, pero ya ven que todos son de gran capacidad y gran nivel, ¿no? Estaremos tratando materias relacionadas con la maestría en doctrina social cristiana que se imparte en la UBAC Estado de México, básicamente, ¿no? Todo este mes. No Muy sé, bien. si no, pues ya estará el padre Pedro tratando también algún tema en la maestría. Ok, doctor. Muy bien, pues muchas gracias de nueva cuenta a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, del Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey.
Muy buenas noches, muchas gracias, don Andrés Beltramo. Gracias, Jorge, Pedro Miguel, Carmen, que quitó su cámara, pero aquí está todavía. Muchas gracias a todos nuestros compañeros de la maestría y a todo el público que nos acompañó el día de hoy por Zoom y vía Facebook. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, buenas noches. Feliz año.